Hola, soy el pastor Vladi de Ministerios Visión de Fe en Guatemala. Hemos recibido el encargo de hacer un desarrollo del Evangelio, es decir, de los libros del Nuevo Testamento, en su cosmovisión judía del primer siglo, tal y como lo pensaron los escritores, especialmente Pablo, Juan y los que hemos estudiado. En ese sentido, hemos ya hecho algunos desarrollos como Gálatas, Hebreos, Apocalipsis, y ahora estamos haciendo Romanos. Espero que esto le permita crecer en su entendimiento de la escritura y su conexión con el Testamento de los Antiguos. Me da muchísima alegría de darle la bienvenida a el estudio número 24. Hoy queremos tocar un poquito un tema que le hemos denominado la cuenta por pagar. Estamos ya en el capítulo 5 y el versículo 12. Como siempre, me gusta iniciar con un breve resumen de lo que habíamos visto la semana pasada, en la clase 23, para crearnos un contexto. Y es que en el estudio pasado veíamos el tema de la esperanza, la justificación y la sangre del Mesías. Y recordará usted que fuimos muy enfáticos en ver que la esperanza es la vida eterna, es la resurrección, la justificación es un acto en el cual Dios nos imputa su justicia y nos convierte en practicantes de la misma. Y por último, mencionábamos que la sangre del Mesías se ha convertido en un amuleto que se lo quiere aplicar a todo, pero hacíamos un desarrollo ahí para que pudiéramos ser un poco más pegados al texto y por ende respetuosos de la misma. Yo le invito a verlo si usted no lo ha visto. Está en nuestro listado. Vamos a empezar en el versículo 12 y este lee así. Por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres en aquel en quien todos pecaron. Este es un versículo que arroja bastante información. Y lo que quiero hacer para empezar a compartir esa información es, en primer lugar, definir dos términos que son muy importantes. El primero es la palabra pecado y el segundo será el término cosmos. En griego, la palabra pecado se dice hamartía y lo que implica y significa es una falla, es un error, como algo que salió mal. Y el mundo, aquí es la palabra cosmos. Para el griego de la época y por ende para el romano y la filosofía que ellos tienen, el cosmos, por lo tanto, era lo estéticamente perfecto. De hecho, la palabra cosmético, por ejemplo, viene de esta palabra. Entonces, siendo que el cosmos había sido o era para los griegos un sistema ordenado y perfecto, esa era la filosofía, así se lo tenía. Saulo ahora está diciendo que hay un error en el cosmos, que hay un hamartía. Y ciertamente esto sería bastante revolucionario en los lectores de habla griega y en los lectores romanos que están leyendo esta carta. Es revolucionario a todas luces y por supuesto contracultural. Y por eso es que en todo momento, por el hecho de representar la palabra de Dios, nos gusta siempre señalar que el Evangelio es contrario a cualquier paradigma que está en el mundo, que estaba o que estará, porque estos paradigmas siempre vienen del error y el Evangelio viene de la verdad. Ahora, también, y como siempre hemos hecho, no nos quedamos únicamente con la traducción del griego o con el significado del término griego, porque Pablo era un judío y el Evangelio a entendérselo como lo escribieron estos judíos. Por lo tanto, vamos a la palabra het. Y la palabra het es una condición natural para el hombre que está destituido de la gloria de Dios. Un ejemplo de ello lo leeremos en el Salmo 51, cap- capítulo 51, perdón, versículo 5 y en la segunda parte, y esto lee así. En la preposición bet
también puede traducirse como con, y aquí lo haremos así, con het, es decir, pecado, me calentó mi madre. Esto se refiere a la criatura que está en el vientre, por lo tanto es incubar, es decir, la persona desde que estaba en el vientre ya era una persona que estaba destituida de lo que representaba la santidad y la gloria de Dios. Y Saulo ha hablado de esto mismo en el 3:23 de este mismo tratado de Romanos. Lo leemos. Por cuanto todos pecaron, dice, es decir, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esta es la condición entonces que afectó a este cosmos, a este mundo, a este olam, se diría en arameo, y en virtud de esa condición en la cual nosotros estamos desconectados de Dios, manifestamos por ende una revelación, una rebelión, no revelación, una rebelión a Dios y a todo lo que implica a Dios. Por nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos ni buscar a Dios, ni conectarnos con Dios, ni arreglarnos con Dios, porque este mundo tiene la condición de estar destituido de la gloria de Dios. Y el único capaz de restaurar eso era y es Dios. Por lo tanto, el error humano no es algo que se puede corregir desde el humano que lo cometió. No es, me gusta mucho pensar en como decía la película Matrix, que decía que había un error en la Matrix y por lo tanto, si el punto de partida es errático, el resto es un error. Y el único capaz de corregir ese error en el mundo en el que vivimos era Dios. Ahora, también vemos que este versículo se está refiriendo a que el pecado entró por un Adán. Y esto se refiere, por supuesto, al primer Adán. Y de una vez el versículo también, como lo hemos leído, arroja la consecuencia de que el pecado ha entrado, es la muerte. Y esta se regó, se traspasó por ósmosis, como un automatismo al 100% de los humanos. El apóstol viene a reafirmar acá porque tiene un punto muy importante, llegar a ver cuál es la cuenta, la factura que hay que pagar de que todos somos pecadores. Ahora regresemos a Adán y a Eva. Abba en hebreo se dice Eva, Adam se dice Adán. Ellos no recibieron todos los mandamientos de Dios. Ellos no tenían toda la idea de lo que representaba la perfección de Dios, pero los que sí recibieron tenían una consecuencia. Y aún con estos pocos, ellos no lo hicieron bien. Regresamos a leer Génesis 2:15 con una traducción más apegada a lo que en el original se señala, y esta dice, Tomó pues el Señor Dios, es el Yud-Heh-Vav-Heh Elohim, al hombre, y lo hizo reposar en el huerto. Él iba a descansar en el huerto de Edén. Y luego dice para servirla y para guardarla. Esto lo hemos explicado en nuestro estudio de Bereshit de este año, del 2000, diciembre, bueno, no, perdón, noviembre del 2025, me parece que fue octubre, me parece que fue el Bereshit de octubre de 2025, en donde se refiere, por supuesto, a Eva. Y luego el verso 16 dice, y mandó, es decir, dio un orden el Señor Dios sobre el hombre diciendo, y aquí, por ende, aplica a la mujer también, de todo o de cualquier árbol del huerto comerás. Es decir, hay una permisión y de hecho hasta un mandamiento de comer, porque era como el hombre se iba a nutrir. Y luego el versículo 17 es muy enfático en decir, pero del árbol del otro conocimiento, que se llama bien y mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Hemos tratado de hacer una traducción muy, muy apegada al texto y por eso las repeticiones o los presentes tautológicos. Entonces el otro árbol no era un árbol que Dios había colocado en el huerto, de hecho el árbol estaba fuera, lo probaremos o lo hemos probado también este año, pero es algo que estamos con capacidad de hacer.
Este árbol que se llamaba de conocimiento bien y mal, que era otro, era algo que Dios no había puesto ahí, tenían ellos el mandamiento de no comer. Pregunto, ¿qué hizo el hombre? Hombre y mujer, por supuesto. Comió y dio entrada a esa tautología que ha dicho, morir, morirás. Ahora también debemos observar que el hombre no murió inmediatamente, la consecuencia no fue inmediata, pero sí que a partir de allí los hombres murieron. Y Pablo ya ha enseñado algo de esto también en este mismo tratado, que no lo hemos visto, pero que lo leeremos más adelante, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esto, nosotros hacemos una pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones de lo que hemos leído? Que si no fuéramos pecadores, no moriríamos y que morimos por ser pecaminosos. Es decir, se nos ha enseñado la muerte como algo natural. De hecho, en la clase de ciencias naturales, desde niños siempre nos dijeron el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y es como una formación. Hemos aceptado la muerte como algo natural, pero el mensaje de la Biblia es que la muerte era algo antinatural y que sería solo la consecuencia del pecado, del estar destituido de la gloria de Dios. Entonces no me estoy refiriendo al pecado acá como una acción, sino a la desconexión de Dios que se originó acá y que da lugar entonces a nuestras inhabilitaciones, que da lugar a nuestras rebeliones y que da lugar, por supuesto, a los errores que como humanos nosotros cometemos. Y esto es lo que heredamos desde el momento de la concepción. Ser humano es ser pecador y por lo tanto es tener una caducidad. Muchos son los que a lo largo de la historia han buscado la fuente de la juventud, que supuestamente han encontrado un cáliz para vivir para siempre, pero nadie lo ha logrado. ¿Por qué? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo esto lo extraemos del versículo 12 de Romanos, el cual termina reforzando que la muerte se regó, pasó a cada uno de los hombres, y esto lo confirmamos antes, quiero leerlo antes de pasar al versículo 13, porque también hay algo que me gustaría señalar acá. Por lo tanto, releemos el versículo 12. Por tanto, valga la redundancia, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres en aquel en quien todos pecaron. Entonces, quiero recalcar que, como ya vimos, la muerte pasó a cada humano. Y esta es una condición simple y sencillamente de nacer en esta tierra. No importa el momento en el que usted vea un bebé de un día, mm, hemos de aceptar, aunque nadie lo piensa, que ese bebé tiene los días contados, que no va a vivir más de 100 años, 120 años, no lo sé, pero que todos tenemos días contados. Ahora, he ofrecido ir haciendo también algunas correcciones de algunos versos que han sido pésimamente traducidos y que esa lógica es la que se quedó. Quiero traducir uno, reinterpretar uno precisamente que habla del tema, de nuestro tema. Vamos a ir a primera carta de Corintios capítulo 15 versículo 56 y lo que vamos a hacer es que vamos a leer la Nueva Biblia de las Américas. Y mire cómo dice esta Biblia. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Ahora yo quiero que usted medite por unos instantes en lo que acaba de leer. Pareciera ser que el aguijón, que en este caso es una puya de la muerte tiene una puya que se llama pecado. ¿Y cuál sería la razón de tener una puya? No lo sabemos. Y luego pareciera ser que Pablo, que ha estado diciendo acá otra cosa, que ha estado hablando bien de la ley del Señor, que la ha dejado incorporada, que la ha dejado habilitada a donde está, ahora Pablo estaría diciendo que lo que le da poder al pecado
en mi vida es la ley. Entonces, por supuesto, cuando nosotros leemos este tipo de aberraciones, muchas personas no querrán algo que ver con la ley del Señor. Entonces, debemos de reinterpretar y contextualizar estos versículos. La palabra que usan acá como aguijón es la palabra kentron. Kentron. Y kentron es el punto medio de la circunferencia, perdón, es el origen de la circunferencia. Es la palabra centro, como el centro de la ciudad, como el centro en el sentido de origen. Por ejemplo, cuando hay un terremoto se dice el epicentron. Es la misma palabra, epicentron. O sea, el epicentro, ¿dónde estuvo el punto? Y la palabra poder acá es la palabra dunamis. Y esta palabra, más que hablar de poder, habla de potencia y se ha convertido y se ha usado en la escritura como un término matemático. ¿Cuál término matemático, preguntará usted? Es el término de la exponencia, el exponente. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Releamos, dice el versículo 15:56, pero ya bien interpretado. El centro o el origen de la muerte es el pecado, que es el mensaje de lo que venimos hablando hasta este momento, que es lo que encontramos en el versículo 12. Pero luego dice, y el exponente del pecado es lo que es decir, lo que expone el pecado en nuestras vidas es la ley, es la Torá. Y este último enunciado tiene que ver con lo que ahora los versículos 13 y 14 de Romanos van a tratar. Entonces yo leía este versículo en primer lugar porque lo quiero reinterpretar, porque lo quiero corregir, pero también porque termina de afirmar lo que estábamos leyendo del versículo 12 e introduce de una forma muy importante el versículo 13. ¿Cuál es la función de la Torá del Señor? Bueno, una de ellas es exponer al pecado, demostrar, decir, señalar qué es pecado, lo cual dentro de un parámetro de justicia, de un parámetro de sociedad, es necesario. Es que como ciudadanos tenemos que ser enseñados a respetar el derecho de los demás. Ya lo decía Benito Juárez, respeto al derecho ajeno es la paz. Por supuesto, y eso es un punto de vista de partida, perdón, en tener una sociedad que puede coexistir, que puede vivir juntos, en donde nosotros tenemos que saber hasta dónde llegan nuestros derechos, pero también hemos de saber, y Dios no iba a ser la regla en ello, qué es lo que no debemos de hacer. Vamos a leer el versículo 13 y lo haremos con un pensamiento crítico. Dice, porque hasta la ley, es decir, hasta el pecado, hasta la ley, perdón, hasta la Torá, hasta que ésta fue dada, eso quise decir, el pecado ya estaba en el mundo. Y esta versión de la Nueva Biblia de las Américas dice, más el pecado no era imputado no habiendo ley. Ahora pensemos por un momento qué es lo que nos quiere decir. ¿Cómo de qué está hablando? ¿Cuándo vino la ley? Bueno, la ley vino por medio de Moisés, o sea, en el desierto. Empecemos a pensar en que en la escritura esto ocurre en Éxodo 19. ¿Por medio de quién? Por medio de Moisés en el Sinaí. Pero lo que este versículo enseña entonces es que el pecado ya estaba. ¿Desde cuándo está? Desde Adán. Claro, eso es lo que venimos a leyendo y demostrando. Ahora bien, este versículo, esta Biblia dice que no era imputado. No era imputado hasta Moisés, como que hasta Moisés fue imputado. La pregunta que yo le quiero hacer a usted, si esto es así, y el pecado no era imputado, la pregunta es, y ya vimos que la paga del pecado es la muerte, ¿por qué entonces si el pecado no era imputado, no era aplicado, la gente se moría? No tiene sentido. Pablo se estaría contradiciendo. La respuesta es muy fácil. La gente moría porque el pecado sí era imputado. Pablo no está hablando de imputación. Lo que pasa es que nuevamente no han traducido bien la palabra, así que lo corregimos. Perdón que yo haga estos desarrollos de esta forma,
lo hago con el propósito de que usted se dé cuenta de que a veces solo leemos la Biblia, no nos preguntamos y decimos, bueno, aquí aparentemente hay una contradicción. Es que no la hay, es que muchas veces esto es porque ha sido mal traducida. Corrijamos entonces. Romanos 5:13, releemos. Porque hasta la Torá, la ley, el pecado era o estaba en el mundo, mas el pecado no era calculado, no habiendo ley. Quiere decir que una de las funciones entonces de la bendita Torah del Señor es una función muy importante, es decirnos qué es lo que no debemos de hacer. Si lo analizamos en función de nuestros hijos, por supuesto que debemos de enseñarles, pero debemos de modelarles qué no deben de hacer. Por ejemplo, un berrinche, no debieran de hacerlo. Falta al respeto, no debieran de hacerlo. En fin, lo que la ley venía a hacer entonces, una de sus funciones, porque también veremos la otra, era calcular cuál había sido el costo o el cálculo, valga la redundancia, del pecado. Cuánto era la deuda que nosotros acumulábamos por, en primer lugar, Adán por haber pecado él, pero en segundo lugar, nosotros ya todos por nacer bajo pecado. En otras palabras, la bendita Torah del Señor contiene el costo de restaurar la relación con Dios, que hemos de cumplir para hacerlo. Pero como lo hemos hablado y lo hemos enseñado, y aquí es donde hemos enfatizado mucho el asunto de la gracia, nadie podía hacerlo. Y la función de la ley no era decirnos capacitarnos para hacerlo porque nosotros estábamos inhabilitados para hacerlo, estábamos desconectados de Dios. Primero Dios nos tendría que conectar con Él. Por lo tanto, no era su función restaurarnos, si era su función decirnos cuán separados de Dios estábamos y por qué. Por lo tanto, es importante mencionar que la Torah no solo nos contabiliza, que lo hace y que eso es necesario, porque como humanos eso no es culpa de Dios que nosotros seamos pecadores. Eso es nuestra responsabilidad por haber nacido. Simple y sencillamente es lo que conlleva ser humano. Y es que cuando el pecado entró en el mundo, esto fue lo que produjo. Y Dios no quiso señalar cuánto costaba o cuál era el cálculo hasta que dio la ley de Moisés. También, y lo mencionaremos, la ley no solo fue dada, la Torah no fue solamente dada para ello. Y esto lo vamos a profundizar, pero antes de ello, el punto es que no es la Torah, la ley del Señor, la que nos lleva a pecar como algunos piensan. Algunos piensan que, por ejemplo, la dieta, voy a poner la dieta, que es un ejemplo muy fácil. Si yo no sé, eso no me va a contabilizar. Por supuesto que le va a contabilizar. Si yo ignoro, por supuesto, porque ya hay una declaración de ahí y hay una declaración dada de Dios de qué es lo que hemos de comer y lo que no hemos de comer. Es más, el hecho de no querer saber qué es lo que no debemos comer o no debemos de hacer o cuáles son los límites que debiéramos de tener claros que son límites de Dios, demuestra que estamos desconectados. Confirmamos esto con un versículo que Pablo ya nos ha dicho y que Pablo no se va a contradecir porque está hablando en nombre de Dios. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de ley ninguna carne se justificará, es decir, no se salvará nadie delante de él, porque esa no es la función. Porque por medio de la ley es el reconocimiento del pecado. Y esto es precisamente parte del mensaje como lo hemos venido diciendo. Éramos pecadores. Haya o no Torah, éramos pecadores. Pero la Torah es una especie de gracia, eso lo dice Pablo, lo que pasa es que no lo traducen así, para que nosotros supiéramos cuánto daño habíamos hecho y cuánto amor Dios había derrochado sobre nosotros al salvarnos por gracia.
El siguiente versículo viene y es el último que desarrollaremos hoy en el tema de Romanos. Todavía veremos otros, pero llegaremos hasta este porque es importante que conectemos la verdad que estamos hablando ahora mismo. Así que lo leemos, el 14 dice, pero reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, que es lo que Pablo ahora se está explicando. Inclusive dice, los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, es decir, que no fueron así como, mira, intencionalmente no vas a comer, el cual es figura de lo que había de venir. Y me explico, solo terminé de leer. Inclusive los que no pecaron a la manera de rebelión de Adán. Adán fue consciente cuando comió el fruto de que no estaba, él no estaba engañado, Eva estaba engañada. Adán era consciente de lo que esto implicaba y lo hizo de todas maneras. Así que a pesar de que nosotros no seamos intencionales en quebrantar la ley del Señor, la muerte reina. No importa, porque el pecado ya nos desconectó. La pregunta es, entonces, también, ¿por qué reina la muerte hasta Moisés? ¿Y por qué aparentemente el versículo estaría diciendo que después de Moisés ya no? Y la respuesta es porque la justicia divina debía de revelarse para que el hombre pudiera ver si podía pagar esa deuda o no. Dios, entre Adán y Moisés, Dios no había revelado su justicia. Y por eso nadie podía hacer algo para salvarse, porque no tenían idea de cuál era la demanda divina. Solo se tenía una idea de que había un problema. Pero Dios no se había revelado en su justicia y por lo tanto nadie podía hacer algo como para tratar de componer las cosas con Dios. 10 generaciones después de Adán viene Noé. Y Noé recibe ese nombre de consuelo, o descanso, más bien dicho, descanso, me corrijo, porque su padre dijo, este nos va a dar descanso, este nos va a llevar a las cosas como eran. Pero es que no había sido dada la Torah, por lo tanto, Noé no cumple esa función, porque Noé no era el indicado. Es que el indicado para hacer eso iba a ser el Mesías. Y el Mesías, por definición y por lo que estamos diciendo, no iba a venir hasta que no estuviera claro el mensaje de la Torah, el cual era, entre otras cosas, demostrar cuánto se debía. Después de 10 generaciones de Noé aparece Abraham. Y Abraham sí que supo algunos mandamientos. Y con esto nosotros señalamos algo que se señala, perdón, denunciamos algo que se señala desde Judá. En Judá se cree que Abraham tuvo acceso a los 613 mandamientos. Eso es falso. Abraham solo, según la escritura, se le dio el pacto, lo cual es importantísimo y es un punto de inflexión en la escritura, pero no tuvo el conocimiento de la justicia de Dios. Eso es lo que Saulo está enseñando, porque la Torah del Señor no se reveló hasta 500 años después. En ese sentido, entonces, una vez, perdón, es dada la Torah del Señor, las personas, la muerte reinó en ese sentido hasta allí. No que la gente no muera, pero reinó en el sentido de que estaba campante sin que se supiera cuál era el costo de la restauración. Pero dado el costo de la restauración, entonces la muerte ya no iba a reinar. ¿Por qué? Porque siendo evidenciada la factura, alguien podría pagarla. El problema es que ningún humano pudo, ni le pidieron ayuda a Dios. Por lo tanto, Dios iba a tener que venir. Por eso la muerte ya no era como campante en ese sentido, ya no reinaba, no que no afecte, sino que no reinaba en ese sentido, porque ya se conocía qué era lo que se tenía que llevar o qué era lo que se tenía que dar para que el hombre fuera restaurado, y esto lo vino a cumplir el Mesías. Entonces, quiero aterrizar en algo muy interesante. La ley del Señor nos ha hablado de que está compuesta de dos grandes asuntos, y estos asuntos que son el debido proceso y las promesas del Señor, a su vez, nos arrojan luz en dos funciones que la escritura tiene
refiriéndonos de Génesis a Moisés hacia nosotros. Dos funciones. Número uno, dimensionar, establecer la deuda, establecer el daño. Y ahí queda claro que nadie podía pagarla. ¿Cuál debió haber sido la reacción del hombre cuando recibió la escritura? El hombre debió de pedir ayuda a Dios en cada momento de su vida. Pero la historia de Israel es una que demuestra, la historia del Israel bíblico demuestra que fue precisamente lo que no hicieron. Es más, no solo no pidieron ayuda, se enfrentaron, se rebelaron a Dios. ¿Y por qué murieron entonces? Porque la paga del pecado es la muerte. La segunda cosa que tiene como función la escritura, entonces, para darnos a conocer a nosotros, es que trae las promesas y los juramentos de parte de Dios. Algo mencionábamos con respecto a Abraham, y es que Abraham recibió un pacto, un testamento, y el testamento decía, yo seré el Dios tuyo y el Dios de tu simiente. Ahora, cuando estuvo en la tierra, el Mesías y Dios enseñó, Dios no es Dios de muertos. Por lo tanto, cuando Él se hace llamar el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los receptores del testamento, lo que está diciendo es, aunque ellos mueran, yo los puedo resucitar, pero para resucitarlos tengo que ir a pagar. Por eso es que la Biblia es solo un libro, por eso es que todo tiene sentido. Para resucitarlos, para asociar mi nombre con ellos, voy a ir a pagar el precio y por eso las reconciliaciones, como lo hemos visto muchas veces en la cita de Yom HaKippurim, las reconciliaciones de Dios, una es que nos perdona el pecado y otra es que restaura la relación con Él. Por lo tanto, el rollo, la palabra del Señor, entonces contiene ese pliego de promesas, de juramentos de parte de Dios, como Saulo en primer lugar lo enseñó en Gálatas, pero hoy, recordando el estudio de Apocalipsis, quiero verlo desde ahí. En el capítulo 5 se ve a Juan y hay un libro que nadie es capaz de abrir. Ese libro es la Torá. Hicimos el desarrollo cuando enseñábamos esto en el capítulo 5 de Apocalipsis y enseñábamos en ese momento que era porque nadie podía hacer las promesas y nadie podía pagar los pecados. Así que Juan se pone triste y veamos lo que pasa. Apocalipsis 5:4 dice, y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, es decir, la Torá, ni de leerlo ni de mirarlo. Ahora, quiero que sepa que muchas personas leyeron y vieron la Torá antes de la venida de Jesús. Por supuesto, pero es que acá no está hablando solo de leerlo, solo de mirarlo, sino de poder dar su correcta explicación, de poder vivir, de poder ofrecer en primer lugar promesas y en segundo lugar perdón. Y entonces el versículo 5 sigue diciendo, uno de los ancianos me dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, para que no quede duda, dice la raíz de Judá, de David, perdón, él ha vencido. ¿Dónde venció? En el madero, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús fue el único que pudo abrir la ley, la Torah, para darnos sus promesas y para darnos su perdón. Nadie podía cumplir con el requerimiento de la justicia divina. Esta, por supuesto, como lo he mencionado, tenía las cuentas, la contabilidad, la factura y a su vez las promesas y juramentos que solo Él vendría a pagar por nosotros. Regresemos al versículo 14 de Romanos 5 y leámoslo nuevamente para ya ir cerrando. Dice, pero reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, inclusive los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán. Hemos explicado ambos enunciados. Nos falta explicar el último enunciado, el cual dice, el cual, es decir, Adán, es una figura de lo que había de venir. ¿Qué quiere decir que era figura? ¿Cómo era figura Adán de lo que había de venir, que es el Mesías? Era figura
porque antes de la fundación del mundo, que esta se da en Génesis capítulo 3, Adán fue creado libre de pecado. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, hemos leído que ahí dice, haremos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre va a ser un proyecto, pero no tendría pecado en sí mismo. Por lo tanto, ¿en qué sería figura Adán? En que un día llegaríamos a ser, porque él fue creado sin pecado, también llegaríamos a estar sin pecado. Quiero dejar la enseñanza acá. No quise seguir avanzando debido a que me era importante explicarme bien hasta este punto. Espero que esto esté quedando claro. Y quiera Dios que la próxima semana pueda usted acompañarnos y podamos seguir en este interesante estudio de esta carta Paulina tan profunda teológicamente hablando. Gracias por sintonizar, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.